Son las 8:30 p.m. hora del este del África. Las conversaciones que el Señor que ha tenido con la iglesia han sido bastante numerosas y todas apuntan a la venida del Mesías. Es muy importante que esta generación escuche del Señor. El Señor ha hablado muchas veces sobre la venida del Mesías. Sabemos muy bien en la visión de octubre 18 del año 2021 que el Señor Jesucristo, el mismo Mesías venidero, por voz habló y dijo: ve y diles a este pueblo que cuando el rapto acontezca tendrán cuerpos como el mío, cuerpos gloriosos como el mío, en otras palabras. Y 1 metro sobre el aire, el Señor escribió primera de Juan 3:2, creo que dijo. Estamos al tanto que en diciembre 8 del año 2021 el Señor habló sobre la apostasía en el púlpito y tenemos que restaurar el altar del Señor, en donde Él presentó el púlpito celestial y lo descendió desde el cielo. En otras palabras, el Señor diciendo: por favor, restaura mi púlpito que ahora está en ruinas. Y luego vimos en agosto 1 del año 2021 por voz, el Señor dijo: Jesús viene pronto. Jesús regresa pronto. Así que hay varias conversaciones, varias visiones que el Señor ha hablado. Marzo 4 del año 2022, el Señor habló de la resurrección por voz. Dios mismo, Padre, por voz, en esta oportunidad, dijo por voz: ellos despertarán, algunos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Y sabemos que esta conversación ha continuado. Incluso el 4 de agosto el Señor habló. Ha sido una cascada de conversaciones por parte del Señor, tremendas, a lo largo, incluso ahora que nos estamos preparando para Bomet. Yo quiero tocar base con ustedes sobre la instrucción del Señor, porque es un tiempo muy importante en la historia de la iglesia. ¿Por qué el Señor está hablando todo esto? Y vemos que hay una conversación hay mucha preocupación sobre la condición de la iglesia. Él está muy preocupado por la condición de la iglesia. Vemos que el Señor quiere que ustedes accedan a la vida eterna, pero viendo que en esta edad y ahora, que la mayor parte del tiempo la iglesia se ha desviado del curso que debería estar llevando, que era para entrar al reino de la gloria. Y en todas estas conversaciones vemos que el Señor le está preguntando a la iglesia que se enfoquen en el cielo. Pero desafortunadamente la iglesia no se ha enfocado en el cielo. Y entonces esto ha traído muchas preocupaciones respecto a cómo los cristianos han vivido, cómo están viviendo su vida cristiana. Su salvación en esta hora ha sido afectada porque la iglesia ha perdido su enfoque celestial. Y en todas las conversaciones que han escuchado, que el Señor está exaltando el púlpito que debe ser restaurado, el altar, diciéndoles que se enfoquen en la glorificación. Todo esto sobre la resurrección, todas estas conversaciones, pueden ver que hay uno y un solo propósito por el cual el Señor las está hablando. Dios quiere recordarles que hay la salvación original de la cruz y la sangre, que la iglesia debe regresar a esto. En otras palabras, sobre el tiempo, una falsificada salvación ha venido a reemplazar una que se ve maleable, que se adapta a este tipo de estilo de vida en la tierra. Y es una forma de cristianismo en donde usted está cómodo con el tiempo, pero al final va a ser increíble. Mientras ahora
usted ha estado cómodo, al final va a ser una increíble tragedia. Si ustedes ven el libro de Mateo 7, 21 al 23, van a darse cuenta que hay apostasía en la iglesia. Hay una falsificada forma de salvación cristiana, donde la gente se siente cómoda y la gente va a estar seriamente decepcionada. Mateo 7, 21. No todos aquellos que me dicen a mí, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, pero solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas personas me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y no sacamos demonios en tu nombre y no desempeñamos muchos milagros? Y luego el versículo 23 dice, estas palabras están en rojo, es mismo Señor Jesús, yo les diré, yo no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es serio. Esencialmente está diciendo aquí que yo nunca conocí sus obras. Nunca me di cuenta que sacaban demonios en mi nombre o que profetizaban en mi nombre. Esto les dice que hay una salvación. Señor, Señor, éramos parte de ti. Señor, mi familia, Señor. Esto les dice claramente que hay un tipo de cristianismo en donde están en la iglesia y están cómodos y que creen que van a entrar a la gloria, pero simplemente van a estar decepcionados al final. Por eso es que el Señor está llevando esta miríada y esta cantidad de milagros y mensajes en vivo por voz, para que el Señor pueda, para que la iglesia tome la salvación muy seriamente y regrese a la fe original. Vivimos en un tiempo en el que todo ha cambiado en la iglesia, muchas cosas han cambiado en la iglesia, que tiene que generar una alerta para que usted se aleje de eso. Por ejemplo, hoy Satanás hace la vida santa cristiana como algo terrible. Hoy el diablo ha sido exitoso, por ejemplo, en identificar que sin santidad usted no puede entrar al cielo. Esa escritura de Hebreos 12, 14. Que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hagan todo esfuerzo por vivir en paz con todos los hombres y de ser santos. Y luego finaliza diciendo, porque sin santidad nadie verá al Señor. El diablo detectó y se dio cuenta que esta es la escritura más importante en la Biblia, con la cual deberíamos estar navegando a la iglesia diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes a mes, año a año. Esta escritura es el termómetro definitivo de tu salvación. El medidor es tu barómetro de presión que debería decirte que si tú verdaderamente estás en la fe original, porque esa escritura dice, sin santidad, todo lo que tú hagas como iglesia debería estar calibrado en esta escritura. El cristiano moderno, el diablo lo ha utilizado, lo ha hecho claramente como para que la vida cristiana santa es terrible. Por ejemplo, si tú te vistes santamente, dice, oh no, tú no te puedes sentar aquí, tú no te ves bien, tú no puedes tener un trabajo, o de pronto te va a decir, ¿por qué te vistes de esta manera? Y el mismo enemigo ha hecho que la vestimenta moderna se vea placentera. Es una mentira del diablo que ha entrado a la iglesia. Así que la iglesia ha desarrollado una imagen de una iglesia moderna. Y ustedes saben que en el cielo no hay ese concepto de un cristiano moderno. Solamente son cristianos santos. No hay ese concepto de un cristiano moderno en el cielo. Por ejemplo, el enemigo
enemigo le ha mentido a la generación presente y les ha dicho que una vida cristiana santa en esta edad es terrible, que no cuadra con los tiempos, se ve fuera de tiempo, mientras una vida mundana se ve placentera, es aceptable y disfrutable. Esto es como el diablo lo ha presentado, y por eso es que el Señor les hable muchas veces diciendo a la iglesia: hagan reformas, incluso cuando nos dirigimos a Bomet. Este es el tema, que la iglesia se pueda preparar en santidad, en justicia y hacer cambios. Y es el mismo enemigo que le ha mentido a la iglesia presente que abandonen la cruz, que ese estilo cristiano de vida debe ser llevar la vida en la cruz diariamente, crucificar esa carne y vivir una vida espiritual. Pero el diablo le ha mentido a la iglesia diciendo que ese estilo de vida no es placentero. Y por eso es que la iglesia ha abandonado la cruz. Dios Todopoderoso está reprendiendo a la iglesia, una reprensión fuerte. ¿Por qué? Porque Él ama a la iglesia. Porque Él no quiere que caminen por ese camino ancho que lleva a la destrucción, que lleva al infierno. Y por eso ven que el Señor está reprendiendo a la iglesia. Ustedes ven, bendecido pueblo. Y entonces el orgullo de esta generación. El diablo le ha mentido a esta iglesia, a esta generación, que la sabiduría mundana es más disfrutable y mucho mejor que la sabiduría de Dios. Por eso es que ven a la iglesia moderna mundana, que que la vida cristiana santa es aburrida, que está fuera de fecha, que es vieja, es como que usted va a sufrir, va a ser rechazado, no le va a ir bien, en universidad, en la casa, en el trabajo. El diablo ha mentido y les ha dicho que la vida mundana, una vida mundana es más placentera, más agradable. Como la sabiduría mundana es aceptable. Y por eso es que el Señor ha reprendido a la iglesia para sacudirla, para que ella se mueva de la inmoralidad a la moralidad, de la inmadurez a la madurez. El Señor está tratando de definir a la iglesia. Y el Señor está diciendo, sin embargo, que Cristo Jesús mismo, en esa escritura que leímos, en verdad os digo que no los conozco. Cristo Jesús mismo reprende a la iglesia para salvarla de ese juicio eterno. Esa escritura está siendo leída a ustedes antes de que el rapto suceda o antes de que ustedes mueran, para que ustedes eviten ese juicio de Dios. La santidad no puede ser comprometida. No puede ser comprometida. Y por eso dice, tengan cuidado. Ustedes dicen que van a la iglesia confortablemente y dicen, Señor, Señor, yo quiero entrar. Pero el Señor dice, no todos aquellos que dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Así que el Señor está levantando una advertencia diciéndoles, tengan cuidado. Yo voy a rechazarte. Yo voy a rechazar a todos aquellos que no sean santos, que no tengan santidad. Y por eso hay una reprensión, Dios llamando a la iglesia al arrepentimiento. Pero esta generación no le gusta el arrepentimiento. No le gusta el arrepentimiento. Y entonces, en este momento, el Señor ha continuamente venido a la iglesia con reprensión para reprobarla, para limpiar a la iglesia. Jesús viene a ustedes y les dice, diles que se enfoquen
en la gloria eterna, no en las cosas de esta tierra. Octubre 18 del año 2021, en eso se tienen que enfocar. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Él quiere ayudarlos a evitar ese juicio eterno. Y si ustedes ven en la Escritura o los mensajes que el Señor ha dado en las Escrituras, en las visiones, enviando a sus profetas, que los ven a ellos confrontando idolatría. Él está confrontando también la inmoralidad. La complacencia está siendo confrontada. Confrontada el confort, la autosuficiencia, la tibieza, el orgullo que ustedes ven en esta iglesia. Eso es lo que el Señor está confrontando en esta edad. El Señor dice que todas estas cosas los llevan contra el juicio eterno de Dios, contra el pecado. Hoy sus pastores y los cristianos se preocupan mucho más por la opinión pública que por la misma aprobación de Dios. Se preocupan cómo la humanidad los ve. Quieren tener esa aprobación del hombre. En vez de tener la aprobación de Dios, la aprobación pública es algo muy grande para ellos. Esto es serio, bendecido pueblo. Y por eso es que en algunas oportunidades ustedes ven que la iglesia puede ser arrogante. Ella puede ser mostrarse como que es afluente, que lo tiene todo, que es autosuficiente. Estas son cosas que van a diluir a la iglesia y le van a causar que no vean su eternidad en el cielo. Muchas veces hoy les dicen que no necesitan mucho arrepentimiento. Tú les dices, tienen que regresar al Señor. Pero ellos dicen, no. En Europa, también veamos en Estados Unidos, Norteamérica, en Centroamérica, en Latinoamérica, en África, en varias ciudades. Actúan autosuficientemente, sin arrepentirse. Este es el peligro de una forma de salvación en donde creen que ya entraron. Pero el Señor les está advirtiendo. Les dirá en ese día que sin santidad ustedes no van a entrar. Verdaderamente os digo, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de maldad. Así que estas son conversaciones muy serias en esta hora entre el Señor y la iglesia. Y la iglesia de Cristo hoy es tan moderna que los ha llevado una vida materialista. Esta edad está caracterizada por mucha prosperidad. Han prosperado tanto que han perdido su alma. Han ganado el mundo, pero han perdido su alma. Son tan modernos. Yo veo médicos que no quieren ni siquiera orar al Señor. Y para ellos, debido a esa autosuficiencia, la iglesia se convierte como en un club social. Están completamente desconectados de Jesús, de esa fe original. La apostasía, llega el pecado y en la caída toma control. Y entonces ahora termina con gente que ama las bendiciones de Dios, pero no aman a Dios y no quieren entregar sus corazones a Dios. No quieren rendirse al Señor completamente y guardan parte de sus corazones para sí mismos. Continúan en esos tipos de trabajos, incluso en trabajos que pueden afectar su eternidad. Continúan en ese tipo de trabajos. No, tienen que regresar a esa fe original. No, pero ellos no quieren. En este momento, la iglesia necesita los regalos del Espíritu Santo. Y por eso es que el Señor le habla a la iglesia. Está urgiendo a la iglesia que esté más enfocada en el cielo. Seguir el ejemplo de Jesús.
Buscar no la aprobación del hombre, pero la aprobación de Dios. Enfocarse en el Señor Jesús como su primer ejemplo. Enfocarse en el cielo, enfocarse en el rapto, enfocarse en la eternidad, enfocarse en la gloria venidera. Octubre 18 del año 2021, esa visión. Y el Señor, y la gente se rinde a esas presiones del mundo. Se les dice que ellos deben permanecer firmes en santidad. El Señor nos ha traído para hablarles esto por varios años. Esta es una conversación muy seria, pero la iglesia está languideciendo afuera. Pero el Señor nos ha prometido incluso bendiciones eternas. Todos aquellos que sean fieles van a acceder al maná del cielo, la autoridad sobre las naciones. Todos aquellos que han tomado la santidad de Jesús, aquellos que han perseverado, el árbol de la vida también, van a tener un nuevo nombre. Ese nombre que les va a dar el Padre. Se van a sentar con Cristo en el trono, de la manera que nuestro Señor se sentó en su trono después de haber vencido. Él ha prometido todas estas cosas, están en la Biblia. Y dice que lo seguirán al templo de Dios. Tendrán el nombre de la ciudad santa escritas en ellos. No estarán heridos por la segunda muerte. Todas estas son promesas, porque el Señor está diciendo que esta generación está enfocada en obtener las bendiciones físicas de esta tierra, mientras hay promesas inexpresables que no se pueden comprar, eternas. Pero, sin embargo, la iglesia no quiere ser fiel. El Señor está reprendiendo a esta iglesia para que detengan la idolatría del dinero, de la inmoralidad, el adulterio, la complacencia, la tibieza, el orgullo de lo que tienen. Esto es serio. Dice, no se preocupe por la aprobación pública. Hay un error, un malentendido. Creen que ese estilo de vida que el Señor quiere para nosotros es que es un disfrute terrenal, pero nada está más lejos de la verdad. Ellos creen que la vida cristiana está hecha para disfrutar esta tierra, pero eso no es verdad. El Señor viene claramente para dejarnos saber que el enemigo está buscando a alguien para devorar. Cuidado que nadie tome sus coronas. Nos lo recuerda diariamente el Señor Jesús, que el estilo de vida cristiana es una batalla, la verdadera realidad. La apostasía es mortal y peligrosa. Yo voy a regresar en los próximos 5 minutos para sumarizar la instrucción de Dios a medida que nos preparamos para Bomet. Gracias, el Mesías viene. Bendecido pueblo, el Señor me envía a ustedes en la cascada de conversaciones que hemos tenido con la iglesia en el tiempo. Antes, para prepararse ustedes para la sesión de avivamiento y los servicios de mañana, el Señor quiere recordarles. Hay una conversación constante. Reforma, reforma, reforma. Retornen, retornen, retornen al Señor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse y regresen a la santidad. Hemos visto la dilución que cómo el enemigo le ha mentido a la iglesia en esta edad. Una tremenda mentira. Todo el tiempo le ha mentido a la iglesia y el Señor está constantemente recordando a la iglesia
Miren, ustedes, su ciudadanía es de los cielos. Ustedes no pertenecen a esta tierra. Tienen que estar enfocados en el cielo. Ustedes ven la escritura de Primera de Corintios, capítulo 4. El Señor hablando sarcásticamente a la iglesia, como si ella fuera rica, pero ni siquiera es rica, tiene mucho trabajo por hacer, como si ella hubiera entrado al cielo, hasta que el Señor habla en contra de ella. Y dice, Primera de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 8, dice el Señor, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Dios hablándole sarcásticamente a la iglesia. Y entonces, esta es la situación hoy en la iglesia. La iglesia está complaciente. ¿Por qué? Porque ella vive esa forma peligrosísima de salvación cristiana, donde usted es confortable porque ya recibió al Señor, y luego usted pierde esa santidad del Señor, y luego en ese último día, el Señor les va a decir, para deciros la verdad, no os conozco. Oh, pero nosotros hicimos milagros, pero no, dice el Señor, no os conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Él está diciendo que es una vida de mentira. No va a ser sostenible esa vida. Y Dios está usando esta conversación para decirle a la iglesia presente que la vida cristiana debe estar en alerta, totalmente y todo el tiempo en alerta, en guardia. La iglesia está viviendo hoy como si no fuera a rendir cuentas. Vive una vida cristiana sin tener que rendir cuentas al Señor Jesús. Esto es serio, bendecido pueblo, sin dar cuentas al Señor. Por eso es que el Señor le recuerda a la iglesia que la vida cristiana es una batalla. Juan 8:44. La vida cristiana es una batalla. Usted no puede decir que ya llegó, o si no va a finalizar en el infierno, que ya alcanzó el cielo. Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Porque cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. La iglesia presente no quiere la verdad. Cuando yo hablé la nube de Dios y la nube de Dios vino, todavía están viviendo en mentiras, en dilución. No quieren venir a visitar a Yahweh y saben que Yahweh visitó, pero viven en una mentira. Para deciros la verdad, sin santidad no van a entrar a la gloria. No quieren escuchar eso. Quieren la predicación que es fácil para ellos. Y es por esto, el Señor está llamando al arrepentimiento. En esa escritura que leímos de Primera de Corintios, capítulo 4, están ricos, ya lo lograron, se llaman a sí mismos reinos. Dicen que Jesús es el Rey de Reyes, pero ellos son los reyes que continúan ahí. ¡Qué terrible!
¡Qué terrible! Así que las cosas mundanas que la iglesia ha abrazado es lo que le va a afectar la eternidad. Dios dice que debemos dar frutos del Espíritu Santo, no tener esas cosas del mundo. Ustedes están ricos, llenos, pero ustedes deberían ser ricos del Espíritu Santo, ricos de los divinos tesoros de Dios, pero ahora no están llenos de santidad, no están llenos de la bondad, no están llenos de la justicia, no están llenos de la sabiduría de Dios, están llenos de la sabiduría del mundo, no están llenos del temor de Dios, no están llenos de Cristo y de su santidad y de su discipulado. No están llenos del Espíritu Santo y de sus frutos y de sus regalos. No están llenos de fe. No hay fe en esta edad, en la iglesia. No están llenos de la unción de Dios. Por eso es que los lisiados no caminan en las iglesias. Los sordos no escuchan en las iglesias. La nube no está allí. La nube solamente ha permanecido aquí. Ellos no ven la tremenda lluvia del Espíritu Santo, la tremenda lluvia de Dios. ¿Por qué? Porque no están llenos de los regalos del Espíritu Santo, no están llenos de la sabiduría de Dios, no están llenos del conocimiento de la verdad de Dios, de los avances, están llenos de las cosas del mundo, de los placeres de este mundo, de eso sí están llenos, de los objetivos personales, de la elocuencia personal. Ellos acumulan grados universitarios, cuántos títulos tienen. Están llenos de las cosas de este mundo, la carne, el orgullo, el avance personal. Están tan ocupados con la sabiduría humana, la tecnología. Debido a esto, desprecian la predicación de la cruz, la Santa Cruz. Desprecian la predicación de la cruz de Cristo. Esto es una tragedia. Hoy, la cruz ha perdido el significado. Esto es una terrible tragedia. Por esto, yo les recuerdo de la conversación constante que el Señor ha traído a la iglesia, la instrucción que me ha estado dando para ustedes. Él lo ha traído aquí, al paisaje. Dios está diciendo que están actuando en insensatez. Debido a esa insensatez, a ese orgullo del cristiano, son arrogantes. Él dice que las cosas mundanas son mortales. La prosperidad, la afluencia son bastante mortales. Son muy mortales. La opinión pública es mortal. Usted se preocupa por lo que el mundo hable de usted. Esto es serio, bendecido pueblo. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 1, Isaías 1:4, dice: a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esto es lo que esta generación ha hecho al rechazar el evangelio de la cruz y la santidad de Cristo. Se han alejado del Señor, le han dado la espalda al Señor, han olvidado al Rey mismo, al Dios mismo, al Creador mismo. Este es el mensaje que hemos estado trompeteando desde el 2002. El Señor está diciendo que es muy mortal ahora. Él está haciendo eco a lo mismo. Ellos están complaciendo al mundo, están más preocupados por complacer al mundo, quieren complacer al mundo. Eso es más importante para ellos que complacer al Dios mismo.
Galatians chapter 1, if you read 6 to 10, it says, Gálatas 1, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called del you 6 al to 10. live in the grace of Christ. Gálatas 1 del 6 al 10. Different gospel, meaning you're abandoning the gospel of the cross and the blood. Han abandonado el evangelio de la cruz y la sangre. ¡Qué tragedia! Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ellos, está hablando de esta generación, han abandonado el evangelio. It's not putting them to task. It is not telling them to abandon No les está diciendo a la iglesia, el evangelio actual de la iglesia moderna, que abandonen las cosas de este mundo. deserting and Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. the gospel without the cross and the blood. Sin la cruz y la sangre de Jesús y la santidad de Jesús es otro evangelio y ese evangelio es mortal, no es otro evangelio de hecho. The cross Si usted remueve la cruz de Jesús, la sangre de Jesús, la santidad de Jesús, ese es el único mensaje is no gospel at all. que lo salva. Si usted remueve eso, no es un evangelio del todo. Have done exactly that. Y eso es lo que ha hecho esta generación presente, la iglesia presente. Han quitado la cruz y los requerimientos de la cruz. Han removido la sangre de Jesús y la autoridad y el poder de la sangre. You should have abandoned sin, Ustedes debieron haber abandonado el pecado holiness of God. y no la santidad de Dios. They have abandoned that. Han abandonado la santidad A more convenient. y han traído un evangelio más moderno y conveniente. And it's evidently Y some dice, people are throwing into confusion and are trying continuando en el versículo 7, sino to sow a seed here, get a miracle. The gospel has now become están hablando aquí de que usted siembra una semilla bringing y trae un milagro. Ese es el evangelio que han cambiado. people to the Lord. Not at all. Deberían tener un evangelio que prepara a la gente para el Señor. Throwing into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. under God's curse, as we have already said, and Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y estamos hablando de la cruz de Cristo y la santidad de Jesús. De nuevo dice, sea anatema, versículo 9. and then Luego dice, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? oh, am I trying ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la tragedia que ha caído en esta edad, bendecido pueblo. serious thing Es una cosa muy seria, bendecido pueblo. Y Jesús advirtió que este amar al mundo, del que ustedes se preocupan tanto, al punto that in Luke chapter 7, que en Lucas 17 dice, acuérdense de la esposa de Lot. remember Lot's wife. Acuérdense de la esposa de Lot. When it's time for the Messiah, Cuando es el tiempo de que el Mesías hable del rapto de la iglesia a la venida del Mesías, entonces Él le recuerda a esta iglesia, les está recortando a la iglesia presente respecto a la esposa de Lot, soul that was lost, respecto a un alma que se perdió. ¿Por qué? Por el amor al mundo. he did not remind Él no les recordó a esta generación. entered heaven. He didn't say, remember Enoch? Él no dijo recuerden a Enoch, recuerden a Abraham. No, Él les dijo recuerden a la esposa de Lot. Recuerden una alma que amaba al mundo y que ese amor al mundo le causó que se perdiera. Recuerden a la esposa de Lot. Eso fue lo que el Señor les recordó como advertencia para que puedan entrar a la gloria. El amor al mundo. So the Lord Jesus Así que el Señor Jesús trae una advertencia seria a esta generación utilizando a la esposa de Lot. Pueden imaginarse un alma que fue perdida en el infierno.
Y entonces está hablándoles y diciéndoles deben regresar. Está hablando respecto a la venida del Mesías. Que cuando ese tiempo llegue, que se acuerden de esa alma, de la esposa de Lot. Ustedes también tienen que ser cuidadosos, porque si ustedes continúan caminando así, van a desaparecer. Van a ser un alma perdida. Cuando se trata que el Señor habla del juicio de Dios venidero, entonces está advirtiendo de la mundanidad y del enfoque en las cosas de este mundo. Primera de Juan, creo que dijo 10:15. El Señor no estaba tratando de quitarles el pan de la boca, no, Él dice que les va a proveer. Pero Él está diciendo, sin embargo, la santidad de Dios y la justicia y el reino de Dios es primero. El enfoque de la salvación cristiana. Entonces, el Señor, cuando se trata del retorno del Mesías, Él habla de esa alma que se perdió. Esa alma que se perdió totalmente en el infierno para advertir a esta generación. Recuerden a la esposa de Lot. Lucas capítulo 17. Creo que 31. El Señor Jesús. Él advierte a esta generación. Él escogió un alma perdida como advertencia para esta iglesia. Antes de que el Mesías viniera, Él no dijo, recuerden a Enoc, recuerden a Abraham. Él dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Recuerden que el amor del mundo los puede hacer perder de la misma manera. Esto, justicia. Y ustedes saben que la esposa de Lot tuvo un privilegio porque los ángeles de Dios le dieron la mano. Ella tuvo comunión con los ángeles, habló con ellos, la esposa de Lot. Los ángeles de Dios le ministraron. ¿Cómo? Y sin embargo lo perdió. Los ángeles del Señor hablaron con ella, incluso le tomaron la mano para sacarla físicamente. Hey, esto es serio. Ella estaba relacionada con Abraham, el padre de la fe. ¿Pueden imaginarse? Literalmente los ángeles la alaron físicamente para que saliera de ese juicio. Los ángeles de Dios. Y luego el Señor dice, acuérdense de esa alma que se perdió. Pero ¿qué hay de usted? Porque ese ejemplo que el Señor utilizó es para que vean lo mismo que está pasando en el mundo. La prosperidad, no hablan de la santidad. Prosperidad solamente hablan. El Señor les está haciendo este recuerdo con la esposa de Lot. Recuerden que la esposa de Lot operó en un tiempo en donde la salvación cristiana, la gracia de la salvación cristiana todavía no estaba en la tierra. Porque la gracia de Dios está ahora aquí. Ella operó en un tiempo en el que el Espíritu Santo no había sido liberado como ahora. Pero usted lo tiene todo en este momento. Sería una tragedia peor para ustedes. Ella no tenía predicadores. En ese momento no había predicadores de justicia. No había nube de Dios que había descendido en Kisumu para arrepentirse. No había lluvia como la lluvia de Kakamega, en Yoro, en Aldama Ravine, en Nakos, Nigeria. No había esa maravilla de que alguien había llamado la lluvia o llamado a la nube. En Nairobi, en el Parque Central,
ella no estaba operando bajo este privilegio. No había Biblia en ese tiempo. ¿Pueden imaginarse? Y entonces, ella tenía un afecto tremendo por el mundo y perdió su alma. Esta generación tiene un afecto mucho más grande por el mundo, más grande que la esposa de Lot. Su corazón estaba dentro del mundo y el mundo estaba dentro de su corazón. Lo mismo que la iglesia actual, el corazón está lleno del mundo. Mire cómo ella vivía su vida. Miren el sistema de valores refiriéndose a la iglesia. ¿Cómo pueden permitir que el mundo entre en sus corazones? Y sin embargo, la esposa de Lot no tenía los privilegios de ustedes, la predicación de la santidad, de la justicia, los mensajes que ha dado en la radio, los milagros que han sido realizados, incluso la nube de Dios que descendió, que vino todo el camino hasta Kericho, viniendo a muchos lugares, cubriendo a sus servidores. Ella no tenía esto. Y sin embargo ustedes lo tienen. Esto es serio. Ella no tenía fe. Ella no tenía fe en Cristo. Ella nunca confió en el Señor. Pero esto es lo mismo que ustedes ven hoy aquí. Esto es serio, bendecido pueblo, como el Señor está hablando a esta generación. El Señor está diciendo que si ustedes no hacen amendas, recuerden a la esposa de Lot. Él está clamando a esta generación. Está diciendo, este es el tiempo para dar frutos para el Señor, porque la glorificación ha sido prometida. Dios les está hablando a ustedes por la gracia. Pero la iglesia presente ha caído en una apostasía peligrosa y mortal. Al mostrar el evangelio, al abrazar el evangelio de la prosperidad, que es una gran mentira, enfocándose en las cosas terrenales, siempre clamándoles. El Señor dice, si ustedes continúan en ese camino, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Yo regresaré más tarde. Gracias. Bendecido pueblo, la última sesión, el Señor Dios Todopoderoso, hablando a esta generación de una manera muy, muy crítica en este tiempo tan crítico, de una manera muy sensible respecto a la eternidad de la iglesia, respecto a la venida del Mesías y la necesidad para que esta generación se arrepienta, para la gloriosa venida del Mesías. Y hemos visto muy claramente, bendecido pueblo, que la iglesia se ha alejado de él. La iglesia se ha ido lejos. Han ido a rebelión y han aceptado la transgresión contra el Señor y han cometido iniquidad frente a los ojos del Señor. Han adoptado una vida pecaminosa sin temor de Dios. Y esto ha causado un dolor en el Señor. Ha afligido el Señor. Y la iglesia está en esta condición. Y es por esto el Señor le está pidiendo a la iglesia que reforme su camino y regrese al Señor. El Señor está diciendo que Él puso en el corazón la conciencia del pecado. Él instruyó al hombre la habilidad de ser consciente al pecado, la conciencia del pecado.
Y la humanidad está al tanto, la iglesia está al tanto que ya se ha ido lejos, que cuando abusa el honor de Dios e irrespeta al Dios Todopoderoso, cuando ella se salta los comandos de Dios, ella está al tanto que la única manera de ser redimida es a través del arrepentimiento. Él está buscando por sus niños, en Ezequiel creo que dijo, está buscando por la iglesia. Que su propia iglesia está liderada por el Espíritu Santo, controlada por el Dios Todopoderoso mismo. Y por eso esa autosuficiencia se tiene que ir. Porque cuando se entregan completamente al Señor. Esa tiene que ser la iglesia enfocada, que ha crucificado a sí misma. Por lo tanto, es crucificada con Cristo, escogida por Dios Todopoderoso. Si ustedes miran el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 11. Ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio santo, una nación santa, la posesión especial de Dios, que puedan declarar a la luz preciosa. En un momento ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Una vez ustedes no habían recibido al Señor, pero ahora han recibido misericordia. En otras palabras, el Señor está diciendo que la iglesia es una iglesia que tiene el amor y la protección de Dios Todopoderoso, como está escrito, escogida por el Señor. Y por esa razón se abstiene del pecado, tiene cero tolerancia al pecado. Y ellas viven en la tierra, aquí como pasajeros, como extranjeros, como peregrinos. Y dice, esta iglesia está constantemente recordada por el Señor exactamente dónde están, su identidad en Cristo. Y por eso en Romanos 8, versículo 4, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, dice, perdón, 14, Romanos 8, 14, dice lo siguiente, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son sus hijos. Les recuerda exactamente quiénes son en Cristo Jesús. Son los hijos de Dios. Y Dios, por lo tanto, les demanda que sus hijos se enfoquen en el reino de los cielos. Si nosotros siendo sus hijos, usted siendo su hijo, tenemos que enfocarnos en el reino de Dios. Es un tiempo muy importante, bendecido pueblo, un tiempo muy poderoso en el cual la iglesia puede hacer reformas y regresar al Señor, regresar a los caminos del Señor, porque el tiempo se está acabando. Hebreos 12. Por lo tanto, porque hemos recibido un reino que no puede ser sacudido, aceptarlo con reverencia y honor.
Hebreos 12, 28, 29. Él dice que sus hijos se enfocan en su reino venidero, porque se enfocan en ese reino venidero que es la eternidad, ese reino insacudible. Dice, tengamos gratitud en la manera como ejecutemos nuestra salvación y mediante ella sirvamos al Señor agradándole con temor, significando que es en santidad, en justicia. Ustedes saben que la justicia es la perfecta santidad de Cristo. La justicia es la perfecta santidad de Cristo. Debido a la caída en el jardín del Edén, debido al pecado, toda la humanidad nació en injusticia. En Isaías 50, 63, que la justicia del hombre es como trapos sucios delante de Dios. En Génesis 3, 24, el Señor cierra la puerta para que no accedan al árbol de la vida debido a la injusticia del hombre. Y el Señor está diciendo, esta justicia solo puede ser alcanzada a través de la sangre de Jesús, solamente por esa sangre salvadora. Así que la iglesia debe regresar a la santidad y a la justicia. El trabajo santo de la gente de Dios. El Señor está diciendo que la justicia es la excelente santidad de Jesucristo, nuestro bendecido Señor y Salvador, en su corazón. Y sabemos muy bien que el Señor pone una importancia muy alta en la santidad y en la justicia. En otras palabras, el más importante atributo de Dios Todopoderoso es la justicia. Entonces, es esta justicia que el Señor dice que ustedes deben vestir, la vestidura que deben utilizar, la vestidura del Cordero. Esta justicia se trata de la santidad de Dios dentro de su corazón. La justicia tiene que reinar en su corazón, reinar en la iglesia, y la justicia es la santidad de Dios viviendo en su corazón como cristiano. Eso es lo que el Señor está hablando y es lo que exactamente se necesita para entrar al reino de Dios. El Señor está diciendo que esa santidad y justicia los va a traer al estado de justificación. Finalmente van a ser justificados. Porque en la caída del Edén, en el jardín del Edén, todo ser humano es nacido en una terrible condición de injusticia, pero el redentor trabajo de Jesús en el Calvario lo restauró esta justicia. Jesús está dispuesto a restaurar esta justicia de regreso a la iglesia. El Señor ya definió para nosotros el camino para regresar a Él, para regresar al reino de los cielos. Él dice que este camino pasa a través de la cruz eterna de Jesús. En otras palabras, por la muerte de la carne. Eso es lo que la iglesia presente no quiere guardar, esa carne. El Señor está diciendo, Juan 12, la muerte debe venir primero, dice Juan capítulo 12. Como una semilla tiene que morir antes de dar fruto. La muerte tiene que venir primero, antes de una vida nueva surja.
Eso es lo que el Señor está diciendo, que la vida eterna viene al crucificar la carne, tomar esa cruz diariamente. Lucas 9, esto es diario, tenemos que tomar la cruz diariamente. Esto es serio. Y luego viene la resurrección. Así como Jesús sufrió en la cruz, tenemos nosotros pasar a través de esa crucificación de la carne antes de la glorificación. Quien quiera salvar su propia vida, la perderá. Usted la perderá. Debe perder su vida mundana para ganar la vida eterna. Esta es una seria instrucción, bendecido pueblo, que los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia de Cristo, tienen que primero morir para después resucitar. En otras palabras, estos son los requerimientos, los pasos requeridos para la formación de una persona, la formación de una iglesia, la formación de un cristiano. Que debemos conformarnos a los requisitos de la imagen de Cristo. De otra manera, este mundo ha manchado a la iglesia, ha contaminado a la iglesia. Ha confundido a la iglesia, la ha llevado a la bancarrota de justicia, espiritual bancarrota. La crueldad, la brutalidad, el peligro que la iglesia ha venido ahora, porque han fallado en crucificar la carne. Se ha desconectado del Señor, es disfuncional, es incompleta sin Jesús, desorganizada, insatisfactoria, imperfecta, pecadora, malvada. La iglesia de Cristo de esta edad. El Señor está diciendo, debe regresar al Señor y debe ser formada de nuevo. Porque dice que el pecado siempre está en contra de los diseños de Dios. La injusticia es lo opuesto que el Señor diseñó para usted. En otras palabras, la justicia es el único camino que el Señor pavimentó para la iglesia, para caminar allí. El camino estrecho, la justicia. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que la justicia es caminar santamente con Dios. Es el estándar de entrada con el Padre. Entonces, la santidad en nuestro corazón, la justicia que mostramos, es la reflexión de que mostramos a Jesús en nuestro corazón. Dios Todopoderoso ya pavimentó un camino para ustedes. Una tragedia que esta generación ha tomado el evangelio verdadero y se puso un evangelio que es más conveniente y más carnal. Los caminos de Dios siempre son muy diferentes. Él trajo al Mesías para sufrir por los pecados del mundo. Nadie puede decir que cuando son nacidos de nuevo, ya han vencido. El Mesías ya sufrió por los pecados de todos. La transgresión del pecado, por la rebelión del hombre, Él ya sufrió por todas estas cosas. Y por eso es que Dios de esta manera regresó a sus hijos, los salvó de la esclavitud. El Señor ha pavimentado el camino para la iglesia y lo hizo para separar a la iglesia, para que no entrara al infierno, para que no tenga que ir al infierno, porque en el infierno hay tormento, hay desgracia, hay vergüenza,
rotting. hay podredumbre, There's wailing and gnashing of teeth. hay un quejido y un crujir de dientes que dura por siempre. Hell is not the place El infierno Lord destined His church. no es el lugar que el Señor destinó para la That's why He's iglesia. asking you to be heavenly focused, Por eso es que el Señor quiere que nos enfoquemos en el cielo, to follow the example of Jesus, to para be crucified with seguir Him, el ejemplo to resurrect with Him, de Jesús, crucificarnos con Él y resucitar con Él. not the approval of the world, but Buscar make sure that no the la people aprobación del hombre, you're seeking pero la God's approval. aprobación de And your Dios. preacher, you're preaching to Incluso heaven. Your audience is the Lord in heaven. su audiencia, incluso su predicación, la audiencia es el cielo. On heaven, on the rapture. El enfoque es en el cielo, en el rapto, en la eternidad, en la venidera gloria. Ese debe ser el enfoque. Ignoring the pressures, you know. Los tesoros Deep pressure. gloriosos. That is what the Lord set out for the church. Eso es lo que el Señor diseñó para la iglesia. And the Lord is saying, Y el wants to Señor adopt está you diciendo as His children que somos sus hijos through His grace a and través repentance de and su regeneration gracia, and arrepentimiento, sanctification regeneración, and fellowship. santificación. To bring you to the New Jerusalem. Él quiere también llevarlos a la nueva Jerusalén para que hereden el reino, You can be kings and sit on thrones. para que puedan ser reyes, estar sentados en tronos, That you may be like Christ. In other para que words, puedan ser como Cristo. En otras palabras, sin pecado, tener un cuerpo como Cristo, glorioso como Él, perfect knowledge en perfecto conocimiento, en completa santidad. and body that has freedom from death. Cuerpos que tienen libertad del pecado. Why should you ignore it? ¿Por qué van a ignorar esto? Remember that the ways Recuerden of the Lord are always totally contrary Que las maneras del to the Señor ways of the world. siempre son totalmente contrarias a las maneras del mundo. Sean que sean muy cuidadosos con esto. All the Christians join it. Tengan cuidado en aquel lugar donde se están Question everything the world llegando todos, los cristianos. Jesus already promised. God the Father Dios el Padre ya prometió take away, dethrone Satan. que Él va a detronar a Satanás, Dethrone Satan. que Él va a detronar, Él va a detronar a Satanás de este reino. Jesus Y Cristo Jesús va a reinar. has already accepted to share His kingdom with us. Y Cristo Jesús aceptó compartir su reino con nosotros. ¿Quién puede hacerles una asombrosa oferta como esta? Debemos regresar a Él. Share in His mighty sovereignty. Compartir en su poderosa soberanía. ¿Cómo? ¿Cómo pueden rechazarlo? To shepherd with the authority of Christ. Pastorear con la autoridad de Cristo. To share in the character of His monarchy, Compartir. of His royalty, of His kingship. Compartir el carácter de su gloria, de su reino. Holy. Por tanto, tenemos que vivir santamente. The Lord has come out very El openly Señor ha venido abiertamente a esta generación de que el tiempo se The acabó. Lord is concerned. Él está preocupado Concerned by the present day church, debido a la iglesia and the presente greatness of the apostasy and sin por la apostasía she has embraced. y pecado que la iglesia ha abrazado. El Señor está diciendo que esta es la hora de la restauración en esta iglesia, del arrepentimiento, And that the gospel of y que el evangelio de la prosperidad is a great lie. es una gran mentira. Because you know, obviously it's Porque focusing on the world, on the earth. obviamente está enfocada en el mundo, en la tierra, ese evangelio de la prosperidad. The Lord is saying El that Señor está persecution diciendo is a must. que la persecución es obligatoria, That we need to focus on the promised glory. que tenemos que enfocarnos en la prometida gloria, bendecido pueblo. Cristo el Mesías, hablándole a la iglesia, Promising glorification. prometiendo la glorificación, That when He speaks about glorification, que cuando Él habla de la glorificación que viene, Él dice that glorification esa glorificación que Él ha prometido affect our holiness. afecta nuestra santidad, afecta nuestra justicia, afecta nuestra conducta moral, afecta nuestra pureza, afecta nuestro comportamiento ético. Debe causar que nos arrepintamos. Should cause us to run Debe with the burden to causarnos a correr con una carga para evangelizar.
debe causar que nos debemos enfocar en una vida después de esta, bendecida pueblo. Debe hacer que nos enfoquemos en la vida eterna después de este reino. De otra manera, si la iglesia no cambia, si sigue caminando en el camino, si no quiere entrar en ese camino estrecho, ella va a recibir una reprensión terrible, horrible. Va a ser desgraciada. Va a ser degradada al infierno después de haber estado con Cristo. Va a ser un tormento eterno, muerte eterna, por siempre, destrucción eterna, juicio eterno, un juicio condenatorio. Y usted será consciente allí. El Señor está pidiendo que cambiemos de rumbo. Dios Todopoderoso ya ha entregado los medios. En 2 de Samuel 14:14 entregó el camino para la reforma. Él nos está asegurándose a través de esa escritura que nos reformemos para que no seamos condenados eternamente, que no seamos prohibidos de la presencia de Dios. Segunda de Samuel 14:14 habla de los medios de cómo traer a su pueblo de regreso. Este es un tiempo muy importante, bendecido pueblo, el tiempo para regresar a la casa del Señor. El tiempo para regresar a Jehová. El Señor sabe que la tribulación está aquí enfrente. La gran tribulación está cerca a nosotros. Y Él sabe que va a ser insoportable, completamente insoportable durante la tribulación. Así que el Señor está diciendo que todos deberíamos saber que la indicación importante que el Señor Jesucristo nos entregó es la santidad de Dios, la justicia de Dios. Que el trabajo de Cristo en la cruz era una pura demostración de la santidad de Dios en contra del pecado. Así que si la iglesia falla en predicar la cruz y la sangre de Jesús, es tremenda. Esa es la razón por la cual no tienen poder. La santidad de Jesús, la iglesia presente está avergonzada del evangelio de la cruz. Es sorprendente. Están avergonzados del evangelio de la cruz. Dicen que es muy anticuado y quieren un evangelio moderno. Y sin embargo, el rapto de la iglesia está frente a nosotros aquí. Y el tiempo se acabó. Y el Señor espera que todo cristiano esté puliendo sus vestiduras. Cristo Jesús crucificado, Cristo Jesús murió, Cristo Jesús enterrado, Cristo Jesús resucitó, Cristo Jesús ascendió. Y esto debe ser el tema. Pero hoy todavía continúan en el evangelio de la prosperidad, el aquí y el ahora, las cosas del mundo. ¡Qué asombroso, bendecido pueblo! El Señor nos ha invitado a compartir en su naturaleza divina para entrar a su reino divino.
Los milagros que ustedes ven desde la Biblia hasta ahora, todos estos milagros tienen un propósito, que estemos más cerca para la santidad de Dios, prepararnos para el reino de Dios. Where did the rain start beating the present day church from? And yet the Lord has come out so clear. El Señor ha venido muy claramente. He has given the greatest Él promises. ha dado promesas grandes a la iglesia. Why? That ¿Por it may qué? teach you to be heavenly focused. Para que ustedes estén enfocados en el cielo, para que les enseñe a perseverar This life. e ignorar esta tierra pasajera, Teach you that this world is not our home. para enseñarles que este mundo no es nuestro hogar, It may teach you that death is a must. para que les pueda enseñar que la muerte es obligatoria, This life. que hay una vida Plan for life. después de esta vida. We must. Tenemos que pasar de esta vida después de esta otra vida. And the Lord is saying that Y el by Señor now está you should diciendo have learned que a este punto strength of salvation usted is strictly based on righteousness. debería aprender que la Between the Christian salvación es caminar en justicia. The Lord is saying that scripture was fulfilled in the word. El Señor está diciendo que la escritura se va a cumplir. La escritura se va a cumplir. That you must prepare Que for usted glory. debe prepararse para la gloria. El Señor está hablando de la glorificación. Él está hablando de la venida del anticristo. ¿Por qué? That you may focus on the promises Para que of usted God. puede enfocarse en las promesas de Dios, la racionalización, Enter the tribulation, that you should choose que usted the glory. escoja la gloria prometida que se le ha dado a la iglesia. Usted debería enfocarse en el cielo, vivir en esta vida en la tierra, pero enfocado en el cielo. Y todo esto debería ayudarlo y enseñarle una lección de la importancia de la perseverancia. Le debería enseñar a ignorar las presiones de esta vida, porque usted sabe cuál es su destino, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y esto debería enseñarles que esta tierra no es su hogar, esto será destruido. No es nuestro hogar. Y esto debería recordarles perpetuamente que la muerte es obligatoria, la muerte es mandatoria. Esto debería hacerles causar pensar en la vida después de esta. No debería poner sus inversiones en esta vida. Mateo 6 del 19 en adelante. No pongan sus tesoros en esta tierra, en esta vida perecible. Que el evangelio de la cruz y de la sangre es un evangelio de poder. El Señor está diciendo que Él ha provisto para nosotros una prueba concreta que Dios juzgará al mundo que no se arrepiente. Él ha provisto esa prueba en la Biblia. Sodoma y Gomorra es ese ejemplo. Y en esta edad yo he juzgado a la tierra con el coronavirus, he juzgado a Chile con el terremoto, a México también con el terremoto. Así que Él ha provisto ejemplos concretos que Dios, Él juzgará al mundo que no se arrepienta. Así que todos corran. El libro de Hechos 17, 30 y 31, que debemos arrepentirnos porque en el pasado Él ignoró esa semejante ignorancia, porque el tiempo se acabó. Él también ha dado prueba de que Él va a recompensar a los cristianos. Él también va a recompensar. Miren cómo recompensó a Enoc, a los cristianos santos, por supuesto. Así que Dios Todopoderoso está hablando a la iglesia y literalmente instruyendo a sus vidas para el reino de Dios, bendecido pueblo. Jesús resucitó. Así que hay una promesa de resurrección. Él resucitó.
And he appeared to Y men, él even 500. apareció a los hombres, incluso a 500 personas. So we are partakers. Así que nosotros participamos de esa victoria, bendecido pueblo. The Messiah is ready to share with you El evangelio, el Jesucristo está listo para compartir esa victoria que él cumplió en la cruz. And so neglecting the message of the cross and the blood Así que el evangelio de la cruz y la is the sangre, reason today's church is so weak and powerless and has not al ignorar el evangelio de la cruz y la sangre, es la razón por la cual la iglesia no está sanando, no hay sordos oyendo, no hay lisiados caminando. ¿Por qué? Porque están muy débiles, porque no tienen poder, source of power. porque han perdido la fuente del poder, el evangelio de la cruz, el evangelio de la santidad, el arrepentimiento. And that's why Y es por esto taking up the gospel of prosperity, the church is weak. She has no testimony. la iglesia está débil, no tiene testimonio. God is pleading with this generation. Dios le está clamando a esta generación. He's saying glorification is right in front of us. Dice, la glorificación está frente a nosotros aquí y usted no puede comprar esta gloria. Of God. Son inexpresables promesas de Dios. El Señor las ha presentado. La glorificación en el rapto. Glorification for all those who are saved. La glorificación para todos aquellos que son salvados. La glorificación es lo que va a hacer que usted evite la segunda muerte. ¿Por qué? Porque usted va a ser glorificado en el rapto. O si no, va a ser insoportable pararse frente al trono blanco de juicio. Los que enfrentan la segunda muerte. El Señor lo ha hecho muy claro a esta generación, lo ha dejado muy claro. Él dice, el infierno es insoportable. El infierno será vergonzoso, será para siempre. El humo del juicio es por siempre. Es horrendo, destrucción eterna, condenación eterna. ¿Quién quiere eso? Y sin embargo, el Señor constantemente le apunta a la iglesia, al reino de Dios, a menos de que para que se ajusten a ese reino de Dios. Dios ha sido muy generoso. El Señor, Dios Todopoderoso, quiere compartir ese reino glorioso con ustedes. Él está haciendo el último llamado. Dios no quiere que ustedes vayan al infierno. Él está peleando por su alma. Pero Él está luchando por su alma en esta tierra. Él les está pidiendo que caminen el camino estrecho, crucifiquen la carne, que vivan por fe y vivan la misma vida y que soporten la persecución. Dios luchando por ustedes diariamente para que no se rindan. Y el Señor ha venido muy claramente, bíblicamente, que Dios es santo y que Dios ha provisto esta nueva creación para ustedes. Y la nueva creación dice que la justicia es obligatoria en la nueva creación. Que la justicia es obligatoria. Y que aquellos que son bendecidos son aquellos que caminan en santidad. Yo sé que este mundo tiene su propio sistema de supuestamente dar bendiciones, pero Jesús mismo ha diseñado ese camino para nosotros. Solo aquellos que son invitados a las bodas del Cordero son bendecidos. El Señor ha traído un avivamiento poderoso. La nube de Dios ha venido varias veces, 2 veces a Kisumu.
en Kericho, también ha venido a Cacatet. Dios les ha traído sanidades de sordos, ciegos, mudos. Los medios que el Señor ha utilizado para rescatarlos a ustedes, para traerlos de regreso a Él mismo. En otras palabras, está diciendo que Dios siempre encuentra un camino para reconciliarnos de regreso a Él. Y si hay una hora para la reconciliación, esta hora ha llegado, esa hora es ahora. Es ya la inmortalidad, la imperecibilidad, la incorruptibilidad que Dios ha puesto frente a nosotros. Es más grande que esta edad. El Señor está diciendo que Él ha presentado la nueva Jerusalén frente a la iglesia como un regalo. El nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Se la ha dado a ella y nos la ha dado para que nos enfoquemos en una vida enfocada en el cielo. Las escaleras de Jacob las ha mostrado. Yo les di la profecía y las escaleras aparecieron. Así que el Señor le está clamando a esta generación para que cambien de rumbo, para que cambien sus caminos, para que pueda ser justificada, para que pueda vencer la muerte, para que pueda reunirse con Cristo. Que la escritura respecto a la novia de Cristo entrando a la gloria, la visión que el Señor me ha mostrado, se convierta en realidad. Dios Todopoderoso está anunciando la venida del Mesías. Que hay vida eterna más allá de este mundo, el mundo que ha consumido a la iglesia de una manera muy deplorable y muy chocante. Así que el Señor Dios Todopoderoso está peleando y luchando por sus almas, bendecido pueblo. Que ustedes se alejen del pecado, que sean justos. Y que la justicia es ese camino estrecho, el camino justo, el camino de la justicia, el camino que lleva a la gloria. Dios quiere que ustedes conozcan su identidad en Cristo. El Señor les está pidiendo que caminen el camino estrecho, que escojan complacer solamente a Dios en este mundo. Él les está llamando la atención para que vivan una vida separada, que escojan el temor a Dios, bendecido pueblo. El Mesías viene. Aquellos que quieran recibir al Señor digan: poderoso Señor Jesús. Señor, yo te pido que me separes hoy y yo te recibo, mi Señor Jesús, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Señor, yo me arrepiento de toda transgresión, rebelión, pecado y todo el dolor que te he causado al vivir una vida de rebelión. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que me ayudes a enfocarme en el reino glorioso de Dios y a ser santo y justo. En el poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo. Amén. De arrepentirse y de regresar al Evangelio original y eterno que el Señor diseñó para la iglesia. El Evangelio, retornar al Evangelio que trae a la iglesia al reino de la gloria. Y que se alejen de ese Evangelio que ha sido caramelizado con conveniencia. El Señor dice que hay un tipo de salvación en la iglesia, una salvación que les permite caminar en el camino
ancho, una salvación de conveniencia, en donde hay tolerancia al pecado. Y Jesús va a entender ese evangelio. Y Jesús va a entender que esta era una salvación moderna y cristiana, pero vemos claramente que solamente hay una fe, la fe que recibieron los apóstoles, y que nosotros deberíamos estar caminando con la salvación, no como ese cristianismo moderno. No hay nada como un cristiano moderno, eso no existe. Pueden ver claramente que la enseñanza, están enseñando otro tipo de evangelio. Hoy, están predicando otro tipo de Jesús, no el Señor Jesús, nuestro bendecido Salvador que murió en la cruz. Es Cristo Jesús quien murió en la cruz del Calvario. Y cuando se trató de los asuntos de la entrada al reino glorioso de Dios, entonces tuvo una conversación muy fuerte, predicación fuerte a la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, Hebreos 6, 4 al 6, que si ustedes reciben esta salvación y luego caen, no hay retorno. Dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, significando que no hay arrepentimiento. Hoy están enseñando a otro Jesús que les dice a ustedes, Él le va a entender. Están hablando de una seguridad de salvación, una seguridad de entrar. Pero el Señor dice aquí claramente que si usted es nacido de nuevo y usted peca deliberadamente, usted pierde la salvación. Entonces, hoy están enseñando otro tipo de salvación, otro tipo de Jesús, que parece que entiende el pecado, que parece que tolera. Es como si el Señor Jesús vino para que les diera licencia para pecar, de acuerdo a ellos, en la manera que predican y viven en la tierra. Y sin embargo, usted aquí ve claramente que nuestro Señor Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz y resucitó, Él dice, es imposible. La palabra es imposible. Subrayen esta palabra. Dice imposible. Aquellos que alguna vez fueron iluminados y que compartieron de la fe y la palabra de Dios, esta es la iglesia que tiene unas credenciales muy serias. Han visto la nube. Miren, tienen a los lisiados caminando. En Hebreos 6, 4, 6. Pero dice, sin importar sus credenciales, si han visto el poder del Espíritu Santo, dice la palabra, es imposible que sean traídos de regreso al arrepentimiento. El Jesús que yo conozco, que es el que cuando Él vino a la tierra, Él predicó de la ira de Dios. Lo mismo se repite en Hebreos 10, 26 al 31. Y en 2 Pedro dice lo mismo está repetido 3 veces, que no abusen la gracia.
Y sin embargo, the kind of Jesus they are preaching today, cuando ustedes ven el tipo de Jesús grace and get away que predican, es como que usted puede abusar la gracia y salir bien de eso. is the Jesus Es un Jesús preached que predican Matthew 18:25. Mateo 18, 25, That says, que dice, Matthew 18:25, Mateo 18, 25, again, verse 23 says, 23, Mateo 18, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey justo, perdón. hardest preaching. Estas son las predicaciones de Jesús, Therefore, the kingdom of heaven is like por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. he began Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. was God with him. Since he was not able to pay, A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, he had, all of them had to be sold, para que se le pagase la deuda, taking someone like slave trade and sell him in the market, and taking the wife, llevando a la mujer en el mercado y a los hijos. Dijo, tomen a la mujer y a los hijos y llévenlos. Jesus, I know this is how he preached. Este es el Jesús que predicaba. Preaching. Predicaba las predicaciones más fuertes en referencia al reino de los cielos. No time to fool around with Así que no hay tiempo de estar jugando con el pecado. it. They are preaching Hoy están predicando the Jesus. otro tipo de Jesús moderno, un Jesús que habla dulcemente, un Jesús muy amoroso, Jesus who is non-judgmental, un Jesús que no juzga, un Jesús que se acomoda muy fácil al pecado. preaching and understanding Están predicando un Jesús que entiende el pecado, condemn. que no puede condenar, Talking Jesus. un Jesús que habla humildemente, The other cheek. un Jesús que pone la otra mejilla. And yet, here Y sin embargo, aquí vemos que el Jesús de la Biblia, él predicó una de las más fuertes sermones a la iglesia cuando se trataba de pecado y de la entrada al reino de los cielos. Matthew chapter 4. Si ustedes ven a Mateo capítulo 4, In Matthew chapter 4, en Mateo capítulo 4, verses 10 and 11, versículos 10 y 11. the following. Mateo 4, 10 y 11 dice, Jesus said to him, Jesús le dijo a él, a Satanás, "To me, Satan, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. that is Jesus Este es Jesús hablando a Satanás. Vete, Satanás. in Matthew 16, 22, 23. En Mateo 16, 22, 23 dice, Peter took him aside and began him, "Never, Lord," he said. "This shall never happen." entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Behind me, Satan. Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, Son of- You do not have in your mind the porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. He calls Peter Satan. Él llamó a Pedro Satanás, The same way he called Satan, Satan. de la misma manera que llamó a Satanás, Satanás. The same way Es la misma con la cual él reprendió a Pedro y lo llamó Satanás. he preached some of the right Él es el que predicó una de los sermones más fuertes y duros jamás para que la iglesia evitara el pecado y entrara a la gloria. forgiveness. In Hebrews chapter 6, En Hebreos 6, 4 al 6, the Jesus el Jesús whose salvation is one-way traffic. In chapter 10, 26 to 31. capítulo 10, 20 al 23. Forgiveness. In 2 Peter chapter 19, 22. El Jesús que no perdona. En, That you see happening in the church today. están hablando del abuso de la gracia que pasa en la iglesia hoy.
A modern day Jesus. Predican un Jesús moderno He is now in the church. que está en la iglesia. He is being preached in this modern. Está siendo predicado en esta edad moderna. Un Jesús que habla dulcemente, un Jesús que es muy amoroso, un Jesús que se acomoda con el pecado, He can understand sin. un Jesús que entiende el pecado, sin- Jesus who cannot condemn sin. un Jesús que no puede condenar el pecado, A Jesus who gives the other cheek. un Jesús que pone la otra mejilla. Y sin embargo, Él viene Sin before a juzgar the present day church. a la iglesia. Que el Señor ayude a la iglesia. It will be very difficult to Va a ser muy difícil entrar a menos que usted se arrepienta, overhaul. a menos que, Salvation is taken back to the basics. que el Evangelio totalmente se lleve a los básicos. The Messiah is coming. El Mesías viene. ¿No ha hablado acaso el Señor con esta generación? Gracias. Blessed people now in finishing finally. Finalizando, bendecido pueblo, The present day church la iglesia presente, la iglesia moderna, has not well understood no ha entendido bien the attributes of the Lord los atributos del Señor and preaching another gospel y están predicando otro evangelio which was long foretold that they would gather unto themselves que desde hace mucho tiempo se les advirtió que iban a predicar y que iban a acumular muchos predicadores que iban a acomodarse a la carne, accept sound doctrine. que no iban a predicar la doctrina santa. This is such a tremendous Así que esto es una tremenda tragedia and failure to y una falla well understand para the entender Jesus of the bien cross. al Jesús de la cruz, The Jesus on the cross, al Jesús de la cruz, the God of justice, el Dios de justicia, revealed on the Calvary cross. revelado en la cruz del Calvario. Ustedes ven que han predicado otro Dios, otro Jesús, uno que comprende, One that can accommodate aquel que puede acomodar el pecado, judgmental aquel que no preaching today. Ustedes pueden ver lo que están predicando hoy y cómo viven sus vidas, como si Jesús entendiera el pecado, As though that is what the Lord como would say si eso es lo que el Señor les diría a ellos, que todo está bien. to them. And yet we know Y so sin well embargo, sabemos muy bien que Jesús en la cruz, the Lord Jesus of the el cross Señor Jesús en la cruz, reveló que Dios es justo. the Lord Jesus on El the cross Señor Jesús en la cruz vino a revelar a Dios. La razón Jesus Christ came por la cual el Señor Jesús vino es para revelar los atributos de Dios, que Dios es justo, on that cross. revelar en esa cruz cuando Jesús estaba ahí colgado que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios juzga el pecado, a revelar que Dios Has judged sin before ha juzgado el pecado antes y lo va a juzgar de nuevo. Noah's flood. Él lo vimos en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, lo juzgó con Judá. Judge sin again. Dios va a volver a juzgar el pecado de nuevo. And on that cross, Y en esa cruz, Jesus was hanging there. cuando Jesús estaba colgado allí, He gave us the blood. He gave us Él dio la sangre. for us. Él intercedió por nosotros. Él reveló que Dios It's a fair warning. es justo, Counsel. Repent. Diciéndoles, arrepiéntanse. The two prophets, Los dos profetas han sido glorificados, the other one in the physical, uno en un cuerpo glorioso, otro en el cuerpo físico, y han venido a decirles, arrepiéntanse, arrepiéntanse. and when you did not repent, Y cuando ustedes no se arrepienten, los golpeé con coronavirus in that way they are saying, y la guerra de Ucrania. Ahí está diciendo, Dios es justo. Él les ha dado una advertencia justa repent. y de que se arrepientan. And so, Y entonces you see that the thing ustedes ven que el fallar al entender Jesus on the cross, al Jesús de la cruz, a Jesús en la cruz, has called
es lo que ha causado que la iglesia moderna, que ahora traiga posmodernismo a la salvación. El fallar a entender que Jesús estaba en la cruz, Él realmente estaba revelando a Dios, revelando que Dios es justo y que juzga el pecado. Lo ha juzgado antes en Sodoma y Gomorra, en muchos otros lugares en la Biblia. La falla de entender lo que significó la cruz, ese atributo se reveló en la cruz, es lo que ha causado que la iglesia moderna prediquen a otro Jesús y que traigan posmodernismo en la salvación. Ha causado que la iglesia presente predique un tipo de evangelio que trivializa el pecado, lo hace ligero, como si no pesara. Hoy han hecho el pecado que se vea ligero, el evangelio de la prosperidad. La falla de entender la gravedad del mensaje que Jesús transmitió en la cruz, que Dios juzga el pecado, que Dios tiene cero tolerancia al pecado. Al fallar a entender ese mensaje allí que Jesús transmitió en la cruz, es lo que ha causado que la iglesia moderna reduzca el estándar de la santidad de Dios. Es como ellos caminan, como que han reducido la necesidad de la santidad de nuestras vidas. Como que si Dios no estuviera interesado en la santidad. Por eso es que caminan desnudos, caminan en inmoralidad. Están vendiendo agua, vendiendo aceite. La falla de entender la gravedad del mensaje que Jesús estaba transmitiendo en la cruz es lo que ha causado de predicar un evangelio que ha reducido la gravedad y el centro de la santidad de Dios, como que Dios no es santo más. Y les dicen, no, ustedes van a ir al cielo en ese pecado. Están predicando un evangelio de prosperidad. Hemos visto a la iglesia de esta generación. Yo les he reportado diariamente cada vez que Dios el Padre me ha traído. Les hemos reportado diligentemente el mensaje del Padre. La falla de entender el mensaje que sale de la cruz de Jesús es lo que ha causado que un estilo de cristiano de vida moderno donde no se ve la santidad. Viven como que usted puede trivializar el pecado y que no hay problema. La falla de entender la gravedad de Jesús en esa cruz es ese mensaje que transmiten de allí. Es lo que ha traído la teología liberal, que ha aceptado la homosexualidad en la iglesia. Es lo que ha traído la teología liberal, que ha aceptado el homosexualismo en el púlpito, que ha aceptado todo lo mundano en la iglesia. La falla de entender la gravedad del mensaje que Jesús transmitiendo cuando estaba colgado en esa cruz. Dios juzga el pecado. Esto es lo que ha causado que los derechos humanos entren a la iglesia. Feminismo, infiltrarse a la iglesia. La falla de entender el mensaje que el Señor transmitió cuando estaba colgando en esa cruz de madera es lo que ha causado que la iglesia moderna reduzca la gravedad del pecado. Es lo que ha causado que tengan un sentido de merecérselo todo. Como que ahora ustedes tienen derecho como que tienen derecho a entrar al reino eterno. Es como un sentido de ya lo merecemos todo, sin temor a Dios.
ese evangelio de la prosperidad, la normalización del pecado. El pecado se normalizó. Han reducido el sentido de la gravedad de la santidad de Dios. Es tremendo, es terrible. Y sin embargo, entendiendo el mensaje que Jesús transmitió desde la cruz cuando estaba colgado allí, es muy central en determinar cómo adorar a Dios. Bien sea lo adoramos santamente o no. Entender el mensaje que Jesús transmitió en la cruz mientras estaba colgado es lo que determina cómo camino con Jesús, camino santamente o no. Y sin embargo, entender el mensaje que Jesús transmitió de la naturaleza de Dios cuando Él estaba ahí colgado, es que si tenemos temor a Dios o no, si camino con temor de Dios o no. Entender ese mensaje que Jesús transmitió cuando estaba colgado en esa cruz del Calvario es lo que determina cómo yo levanto a mi familia, si les enseño a tener temor a Dios o no. Y sin embargo, entender ese mensaje que Jesús transmitió cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba colgado allí, es lo que determina nuestra vida entera, si vivimos santamente o no. Y sin embargo, entender el mensaje que el Señor transmitió para nosotros cuando estaba en la cruz del Calvario, la revelación de Jesús en esa cruz, es lo que puede causar que cambiemos nuestras vidas y cumplamos los requerimientos de Dios o no. Esto es serio, bendecido pueblo. Que cuando veamos esto, Dios intencionó esto para que cambiemos nuestras vidas aquí en la tierra. Que cuando veamos esto, nos enfoquemos, tengamos nuestras vidas enfocados en el cielo. Que cuando veamos esto en la cruz y entendamos ese mensaje que transmite la cruz, podamos desarrollar una vida con una perspectiva correcta, una perspectiva en el cielo, y que podamos perseguir la justicia y la santidad. Y luego entenderemos que Dios juzga el pecado, como Lucas 15:19, el hombre rico. Es lo que nos da una carga para buscar las almas perdidas, ir a buscar por nuestros hermanos y hermanos. Si nosotros supiésemos ese mensaje que el Señor transmitió en la cruz, nos hubiese ayudado a prepararnos mejor para el reino de Dios. Nos hubiese hecho entender que el pecado debe ser juzgado, que de algún día vamos a tener que rendir cuentas por el pecado. El Mesías viene. La iglesia debe cambiar y regresar a los básicos, a la salvación básica de la cruz y la sangre, la fe original, y purgar el modernismo. Hablar la verdad, el poder de Dios, para que el poder de Dios venga, para que los lisiados caminen de la misma manera que lo están haciendo acá. Es una depravación, es un asombro no ver esos milagros. Gracias.